tal? Buenas noches, hermanos. Nuevamente nos estamos reuniendo a través de esta posibilidad, de este medio, para compartir esta reunión de oración del Ministerio de la Palabra de Dios. Viernes 28 de agosto. Vamos avisándole a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a aquellos con los que estamos reunidos en casa, aquellos a los cuales podemos compartirles el link de esta reunión. Vamos avisándoles para que todos se vayan reuniendo, para compartir, disfrutar y ser bendecidos por Dios en esta noche, en esta reunión. Acerquémonos, preparémonos, dispongámonos para participar de la reunión. Como lo hemos tenido en las distintas reuniones, hoy también tenemos la posibilidad de escuchar el saludo, verlos a un grupo de hermanos de la congregación. Vamos a tener dos presentaciones en esta noche. Por un lado tenemos a Cecilia y a Priana, que nos van a mandar sus saludos de su casa, y posteriormente a Nelly y a su esposo Gustavo, Nelly Santamaría. Gustavo, vamos a oírles a ellos, vamos a conocerles, saber cómo están viviendo esta experiencia en esta época de cuarentena. Adelante. Buen día, hermanos, espero que estén bien. Bueno, quiero agradecer a Dios por un día más de vida que nos da, al lado de mi princesa y mi hijita, Priana. Bueno, estoy muy agradecida, hermano, porque la verdad que hizo muchas cosas en mi vida, como la de mi hijita en su tratamiento. Agradezco a Dios porque ella se encuentra bien con todo su tratamiento, gracias a Dios, porque sin Dios no somos nada, hermano. Bueno, hermano, quiero leerles un pequeño versículo, Efesios 6:10, la armadura de Dios. Por lo demás, hermano mío, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto nos quiere decir, hermano, este pasaje tan importante, que nosotros lo sepamos, apliquemos en nuestra vida, porque nosotros sin Dios no somos nada. Fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el Señor es el que nos da la verdad, la justicia, el evangelio, la paz, sobre todo la fe, la salvación y la palabra de Dios, hermano. Nosotros ahorita que estamos con este problema, la pandemia, tenemos que aferrarnos más a Dios, hermano, porque estamos pasando muchas cosas económicamente, tantas cosas pasamos. Hay que aferrarnos más a Dios, estar en Él, Señor, porque sin Dios no somos nada, hermano. Mira, les agradezco mucho, bueno, y les deseo que tengan, con esta situación que estamos pasando, tengan fuerza, mucha fortaleza. La verdad, les agradezco mucho, ¿no? Por cada hermano que están ahí, a nosotros nos llaman, como nos escriben.
¿no? Persona que me está discipulando. Agradezco mucho, hermano. Que tengan un hermoso día, que, ¿no? Que Dios los bendiga en sus hogares, en su trabajo, algunos que están trabajando, que se cuiden mucho, porque estamos pasando una situación muy difícil, hermano. Bueno, hermano, les deseo lo mejor, que Dios me lo bendiga. Y bueno, hasta pronto, que pase todo para poder volvernos a vernos y abrazarnos, hermano. Que Dios me lo bendiga. Hasta luego. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Qué alegría de poderlos ver por este medio, que no podemos juntarnos en nuestro templo, pero lo estamos haciendo en nuestra casa, gracias a la tecnología. Quería decirles que mi familia y yo estamos bien, a pesar de pruebas que tuvimos que pasar, y con Jackie, un personal de salud con riesgo, siempre confiando en el Señor, pidiéndole y confiando en Él para que no se contagien y no nos podamos contagiar acá. Y bueno, también quería decirles que en medio del dolor, en medio de la tristeza, Dios no nos abandona. Nosotros tuvimos que pasar unos momentos muy difíciles. En menos de 8 días murieron 2 sobrinos de Gustavo. Y Dios nos da la resignación, nos da el consuelo. Gracias a Él pudimos compartir su palabra, predicar su palabra del Señor mediante 2 Zoom que hicimos para la despedida de nuestros chicos. Ellos eran como mis hijos para mí. Es como que se llevaron un pedacito de mi corazón, pero Dios nos da la calma, Dios nos da la resignación y sigamos confiando en Él. Pudimos compartir su palabra en el primer Zoom con más de 45 personas, en el segundo Zoom con más de 67 personas y todos ellos inconversos. Pudimos hablar de la palabra del Señor y quedaron muy contentos la familia, amistades y bueno, sigamos, que Dios nos siga dando esa palabra para poder predicar su palabra. Y eso quería compartirlos con ustedes, queridos hermanos, que Dios nos da la resignación, nos da la calma, nos da el consuelo, a pesar que uno piensa que no va a poder salir, pero salimos. Confiemos siempre en el Señor. Miren, yo quería compartirles un versículo de la Biblia que está en Salmos 73, del 26 al 28, y dice esto: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Muy lindo versículo. Gracias, hermanos. Espero también que ustedes estén bien a pesar de la cuarentena, a pesar de nuestro país y el mundo entero que está atravesando dificultades de salud. Confiemos en el Señor. Gracias, hermano. Chao. Tenemos en las distintas reuniones placas con motivos de oraciones. Vamos a tener ahora un momento
en la cual un hermano va a tener una oración por aquellos motivos que siempre hemos expuestos. Y quiero mencionar brevemente algunos consejos que el apóstol Pablo nos da en el capítulo 12 de Romanos para tener presente en este momento. Versículo 12 dice: constantes en la oración. Pero está inmerso este consejo de estar constante en la oración con otras acciones que debemos tener cada uno de nosotros en nuestras vidas. Gozosos en la esperanza, aquella que anida en nuestros corazones y que le da valor y fundamento a nuestra fe. Gozosos en la esperanza que tenemos. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La vida a veces nos pone en estas circunstancias en las cuales hay entornos familiares que están pasando por alegría y gozo, como quizás Carlos, su familia con el nacimiento de Tomás. Pero también hay entornos familiares que están llorando, como está pasando Fernanda con sus hijos por la pérdida de Oscar, la cual sentimos. Pero en la oración y en la esperanza debemos estar unidos para compartir las alegrías y las tristezas, las vivencias, las necesidades de cada una de las familias. Oramos a Dios. A todos los hermanos en la fe en Cristo, en este día vamos a orar como un día nos enseñó el Señor Jesucristo, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Santo es tu bendito nombre, Jehová Dios, Padre nuestro. Y queremos agradecer a Dios porque es nuestro Creador y Salvador, por la adopción que gozamos, por la cual podemos llamarle Padre, por los 60 años que cumplimos predicando el mensaje de salvación y esperanza en Cristo, porque en todas las generaciones fue nuestro amparo y fortaleza. Por su misericordia hemos renacido para una esperanza viva, por el nacimiento de Tomás Loureiro, que es el nieto de nuestro hermano Carlos y Liliana Lafitte. Que con tu ayuda podamos mantenernos fervientes en espíritu, gozosos en la esperanza y constantes en la oración. Enséñanos a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran, Señor. Te pedimos por el consuelo para Fernanda, Nacho, Benja y toda la familia Luguercio, así como la familia Urquiza y aquellos que hemos sufrido la partida de seres amados y queridos en este último tiempo, para que el Señor consuele a cada uno de nosotros nuestra vida y nos dé la fortaleza para seguir adelante. Por el fruto de la palabra predicada en el sepelio de nuestro amado hermano Oscar, que hoy está con el Señor. Por los hermanos que están enfermos, en tratamiento, y por las embarazadas. Por los grupos de la iglesia, los adolescentes, matrimonios y los adultos mayores, Señor. Por los preparativos para el 60 aniversario, el próximo fin de semana. Por los trabajadores esenciales con relación directa al COVID. Por una pronta vacuna contra el coronavirus y por las acciones solidarias y evangelísticas a realizarse en todo el país por los 10 años de Juntos. Todo esto, Señor, que hemos pedido y orado a ti, Padre mío, lo hacemos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo, que viene pronto. Amén. Otra sección que estamos teniendo en los últimos viernes es
la presentación de un misionero que nos cuenta algo acerca de su obra, del desarrollo que Dios está permitiéndole llevar a cabo en el lugar donde se encuentran. Hoy tenemos con nosotros a la familia Valtorta, Néstor y Patricia, quienes nos van a contar algo de lo que Dios ha hecho en su vida, a través de su vida y hoy especialmente en el lugar donde se encuentran, en Bella Vista, Corrientes. Les escuchamos. Queridos hermanos, aquí para saludarles, junto a Patricia estamos aquí para decirles que estamos agradecidos por todo el cariño, el apoyo que siempre han brindado a nuestras vidas, también al ministerio, y el desafío aquí en Bellavista es bendecido por las oraciones y el cariño de tantos hermanos, y en esta oportunidad damos gracias a ustedes por darnos este tiempito para poder compartirles un poquito de la obra aquí en Bellavista. Les cuento que nosotros estamos ya para un poquito más de 5 años en Bellavista y damos gracias a Dios por cómo Él ha estado obrando a través del tiempo, usando hombres y mujeres de Dios de diferentes iglesias, visitándonos, ofrendándonos, orando por la obra, muchos aportando con ropa, alimentos. Hay tantas cosas que Dios ha hecho en este lugar, damos gracias por su obrar y sabemos que todo esto es resultado del cariño y el amor a la obra de tantos hermanos como ustedes que han estado pendientes. Bueno, les cuento que Dios ha bendecido la iglesia aquí, ya somos 30 asistiendo regularmente. Del grupo hay unos 16 que son bautizados y 14, a veces un poco más, de asistentes, ¿no? Pero más o menos 14 se mantienen regularmente asistiendo, de los que no son bautizados, ¿no? Porque 16, como le dije, son bautizados. Dios nos ha ido permitiendo tener los programas de la iglesia. Tenemos la reunión de oración los días jueves a las 7 de la noche, tenemos la reunión de adolescentes los días sábados a las 6 de la tarde, la reunión de matrimonio a las 7 de la tarde, sábado siguiente al de los jóvenes, luego vuelven a tener los jóvenes o adolescentes otro tiempo más, y luego el sábado siguiente viene la reunión de mujeres, y el quinto sábado del mes, si hay quinto sábado, es cuando tenemos la reunión de varones. Hasta el momento no hemos podido tenerla, pero es más o menos nuestra gran actividad. Y bueno, damos gracias a Dios por la asistencia a cada una de estas actividades de los hermanos. Y bueno, muchos de ellos ya están en discipulados, avanzados, otros están empezando, pero damos gracias a Dios por nuestra iglesia y por cómo Dios está permitiendo que el grupo se vaya desarrollando, creciendo, y bueno, esa es la meta, que llegue a ser una iglesia fuerte. También como desafío de iglesia, hace años comenzamos con lo que era el proyecto del tenis de mesa como un medio de contención. Habíamos puesto GPS, generación con principios sanos, y la idea era dar contención y recreación y a la vez poder impartir algo de la palabra de Dios. Fue muy bueno, pero después que nos quedamos sin el salón grande que teníamos al comienzo, fue muy difícil poder mantener una constancia con la actividad. Y eso hizo que moviéramos de un lugar a otro y fuimos perdiendo la asistencia de los chicos, y los chicos se involucraron en otros programas de deporte y recreación. Entonces nos vimos complicados. Cuando retomamos las actividades, ya hace más de un año, nuevamente aquí en la parte de atrás de la casa, todo para ese entonces ya habíamos quedado sin mucha actividad, solo con algunos chicos nada más hacíamos actividades de tenis de mesa. Así que este año hemos retomado la segunda actividad que teníamos. Habíamos comenzado porque por el coronavirus no habíamos podido, por todos estos meses no habíamos tenido actividad. Así que oramos por esto. Nuestra idea es comenzar con un nuevo grupo de chicos de 11 a 12 años para poder tener así la oportunidad de capacitarles con tenis de mesa, pero también que sea una oportunidad para predicarles el Evangelio. Y estamos orando para ver si podemos tener una personalidad jurídica
de tal forma que el programa pueda generar sus propios fondos y tener apoyo para que no solo sea una actividad recreativa, sino algo competitivo, que le dé aliento a los chicos, pero siempre va a ser la oportunidad para el contacto y poder compartir la palabra de Dios. Así que rogamos sus oraciones para este desafío y oren porque estamos con un anhelo en nuestro corazón de comprar un lugar. Hay un pequeño fondo, pero no es suficiente como para la inversión de un terreno y construcción. Entonces estamos orando a Dios porque creemos que es fundamental. Hace mucho calor aquí en verano y el lugar apenas entramos 30, así que si podemos invitar a algunos más, ya es muy difícil para poder estar ahí todos juntos. Entonces estamos planeando, o sea, que Dios nos dé una casa o que se pueda remodelar o un terreno. Dios sabe lo que hace falta, así que clamamos a Dios porque nos pueda proveer para la iglesia tener un lugar donde también identificarnos en la sociedad con un lugar, pero también para poder invitar y tener actividades dignas del Señor. Damos gracias por lo que tenemos, por lo que ya hemos vivido y estamos contentos por lo que viene, porque sabemos que esta es obra de Dios. Nosotros simplemente hemos contemplado lo que Dios ha hecho y hemos disfrutado y anhelamos que si Dios lo permite, en los próximos meses o tiempo de Dios, podamos seguir sembrando juntos, sumando en este lugar para la gloria de Dios, que podamos tomarnos de la mano y avanzar en este desafío. Le damos muchas gracias, cariños para toda la iglesia, gracias por sus oraciones y les ruego de una manera especial por todos los discipulados. Creemos fundamentalmente que si ellos pueden tener una base firme en el tiempo, Dios ha de multiplicar a través de sus vidas también. Así que rogamos mucho por todo el tema del discipulado. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Muchos cariños. Adiós. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias en esta noche que hemos podido compartir, escuchando el obrar que tú estás teniendo a través de la familia Valtorta. Te damos gracias, Señor, porque tú usas hombres como cada uno de nosotros, que sin merecerlo, tú nos has salvado y estás deseoso, dispuesto de utilizarnos para tu obra. Gracias te damos, Señor, por hermanos que han decidido poner su tiempo en tus manos y tú le utilizas, como a Néstor y a Patricia, ahí en esta ciudad en Corrientes, a la cual, Señor, tú les llevaste después de la tarea que realizó ahí juntos. Te damos gracias, Señor, también por juntos, por todos aquellos que están trabajando y obrando de distintas maneras, siendo utilizados por ti en nuestra Argentina y en el mundo. Señor, queremos agradecerte especialmente también en este momento, en esta época, por los 10 años de juntos. Oramos, Señor, por la actividad que van a llevar mañana en zona oeste, llevando, Señor, alimentos, sosteniendo a familias, acercándose a estas 3 grupos, a estas 3 iglesias ahí en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido a la iglesia en Vicente López apoyar, Señor, estas tareas, el obrar de los misioneros que nos están visitando cada reunión, cada viernes a través de ofrendas que podemos enviarles a ellos. Mañana, Señor, en la tarea de juntos también hemos podido ofrendar. Te damos gracias nuevamente, Señor, por la predisposición de todos los hermanos para, en el momento en el cual estamos viviendo, acordarte que tú eres el dador de todas las cosas y acercar sus ofrendas para tu nombre y para tu gloria. Señor, bendícenos en esta noche. Ahora acompáñanos a través de la canción que vamos a escuchar, a través de Alejandro. Te damos gracias, Señor, porque él está repuesto de su enfermedad y le oímos y le hemos de escuchar cantando y expresando su gratitud a ti.
También te damos gracias, Señor, por aquellos otros hermanos que estuvieron enfermos o que están enfermos en este momento. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú les cuides, les guardes, les protejas, les sostengas y puedan, Señor, en tu voluntad, al finalizar su enfermedad, dar gracias a aquel que les sostiene y les cuida. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así es tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Nos toca ahora el momento de escuchar la palabra de Dios. En esta noche nos acompaña nuestro hermano Eduardo Cartea, un hermano muy apreciado por su ministerio, por su enseñanza de la palabra de Dios. Es de gran valor para las iglesias acá en el Gran Buenos Aires, en la Argentina, su ministerio, su enseñanza. Y hoy, gracias a Dios, le tenemos en medio nuestro. Predispongámonos, concentrémonos en este momento para oír
la palabra de Dios a cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta reunión y deseando que el Señor nos hable a través de su palabra en el tema que nos han propuesto en esta noche. Es en Romanos el capítulo 12 y el versículo 2. Le puse de nombre transformados. Creo que es la palabra central en este pasaje y voy a leer en Romanos, pero el versículo 1 y 2 del capítulo 12 de esta epístola. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos ante uno de los pasajes más profundos, sin duda, del Nuevo Testamento. Dentro de esta carta tan teológica del apóstol Pablo, justamente al comienzo de la segunda parte de ella, en la que, según la costumbre del apóstol, va a aplicar a la vida cristiana los conceptos, los principios que vertió en la parte doctrinal, la primera parte de su epístola. Así que comienza el versículo 1 con aquella expresión: así que, hermanos. Como conclusión de lo dicho, entonces Pablo va a encarar una lección práctica para la vida. El versículo 2, que es la base de nuestra meditación hoy, solo es entendido si se considera también el versículo 1, que entiendo ustedes ya habrán estudiado. Solo recordar que la demanda en ruego que presenta en él el apóstol es que en base a las misericordias de Dios, los creyentes presentemos en sacrificio vivo nuestro cuerpo. Sacrificio no porque exija un martirio, tampoco porque sea doloroso. Sacrificio porque demanda la entrega sin reservas a la voluntad de otro, a la voluntad del Señor. Y es el cuerpo porque es el vehículo o instrumento de toda nuestra vida. El sacrificio que demanda aquí la palabra es vivo, en contraste de los sacrificios del antiguo pacto, es santo, es decir, separado para Dios, y es agradable a Dios, porque es exactamente lo que Él está deseando de nuestra parte. Ese sacrificio es la expresión del culto que Dios espera lógicamente de cada uno de nosotros. Por eso no es meramente formal o externo, sino racional, inteligente, o también podríamos decir espiritual y de adoración o en adoración. Así que este mensaje es dirigido a aquellos que somos del Señor y particularmente a aquellos que son conscientes de las misericordias de Dios hacia ellos. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es esa compasión, ese amor en acción de parte de Dios, que Él ha provisto con ella todo lo que el hombre necesita para su salvación. Y aquí Pablo habla de las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son ellas? Bueno, Pablo lo ha escrito a lo largo de los 11 capítulos anteriores. Ha hablado de nuestro pecado, de la redención en la muerte de Cristo, de su propiciación, de su perdón, de su justificación, de su santificación, de su elección, de su predestinación, de su llamamiento, de su preservación y finalmente de su glorificación. Todas estas acciones tan grandes de parte de Dios hacia pobres pecadores como nosotros, hacia un pobre pecador como yo, son parte de ese plan eterno de salvación que Dios preparó en Cristo desde la eternidad. Ahora, yendo a nuestro versículo, encontramos acá tres cosas que son destacables. En primer lugar, no conformarse al mundo. En segundo lugar, transformarse por medio de la renovación de la mente. Y en tercer lugar, comprobar la voluntad de Dios.
analicemos brevemente estas cuestiones para tratar de apreciar su hondo significado. En primer lugar, no os conforméis. La expresión significa no tomar la forma de algo. Por ejemplo, si tomamos nosotros un poco de cera líquida y la vertemos en un molde, una vez que se seca, esa cera toma naturalmente la forma del molde. Eso es conformar, eso es tomar la forma, eso es lo que dice Pablo. Otra idea, diríamos en términos espirituales, es conformarse es asumir la expresión externa que no coincide con lo que hay en el interior de cada creyente. Así que podríamos traducirlo así: no se pongan el disfraz o el atuendo del mundo, sino dejen ver las nuevas criaturas que ahora son en Cristo Jesús. Tal vez ese conformarse, por el verbo que utiliza el apóstol, ya era una triste realidad entre los lectores de la epístola. Por lo que no se conformen, podría leerse así: paren de conformarse, paren de amoldarse, lo cual naturalmente es mucho más enfático. Aún otra forma de decirlo sería: no dejen que el mundo los envuelva o los comprima dentro de su propio molde. O también, no permitan que el mundo les comprometa a amoldarse a su esquema. No permitir, hermanos, es una acción que implica una elección y una decisión por nuestra parte. Es nuestra responsabilidad. Implica una decisión como aquella que tomó Daniel cuando se propuso en su corazón no contaminarse. Eso es lo que debería exigirnos esta propuesta del apóstol o este pedido del apóstol: no os conforméis. ¿A qué no debemos conformarnos? A este siglo. Y aquí siglo se puede traducir como época. Diríamos: no os conforméis o dejen de conformarse a esta época. ¿Cómo es la época que vivimos? Es una época de indiferencia hacia Dios y a sus leyes. El mundo está enajenado de Dios, le da la espalda, sin duda. Vive su vida, dicta sus propias leyes, sigue sus propios principios, no tiene en cuenta a Dios. Pero estos principios no solo no tienen nada que ver con los de Dios, sino que además son contrarios, son opuestos a los de Dios. Siglo también es sinónimo de mundo. Y nos preguntamos: ¿y qué es el mundo? Ese gran escritor, ya está con el señor John Stott, lo define muy bien cuando dice que el mundo es la vida de la sociedad humana tal como está organizada bajo el poder del mal. Mundo, por cierto, es el planeta donde vivimos. Mundo también es la humanidad a la que pertenecemos. Pero mundo en sentido ético es esa vida de la sociedad humana que está arreglada, de ahí la palabra mundo, cosmos, organizada por una mente, la mente de Satanás, y el poder del mal. En el capítulo 5 de su primera carta dice Juan: el mundo yace bajo el maligno. Y la expresión se podría traducir como: el mundo está mecido, adormecido en brazos del maligno. Y sabemos quién es el maligno. Hay un escritor que dice: hay una mente detrás del mundo. Y por cierto que es así. Y hoy, querido hermano, querida hermana, lo vemos más que nunca. De ese mundo el Señor Jesús nos llamó. La iglesia, y en ella cada creyente, es llamado fuera del mundo para ser un santo y para vivir santamente. Es decir, es una persona separada para Dios. Y aunque estamos viviendo en el mundo, dijo Jesús, no son del mundo. No somos del mundo, pertenecemos al Señor, a su pueblo, a su reino. La palabra nos está pidiendo que no amemos al mundo. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que salir del mundo. No quiere decir que hagamos un gueto o estemos recluidos en un monasterio, sino que vivamos en el mundo, en medio de la gente del mundo, pero sin identificarnos, sin amoldarnos al mundo.
Ustedes recuerdan, el Señor Jesús en su oración intercesora de Juan 17 dijo al Padre estas palabras: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y déjeme decirle que ese guardes del mal, mal podría ser mejor malo, que los guardes del malo, es decir, del maligno. Ese es el ruego del Señor. El Señor estuvo sentado con los pecadores, pero no se identificó con sus formas, con sus estilos, con su conversación y menos con sus pecados. Usted recuerda el Salmo 1. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Ese es un creyente que no ama el mundo y que sale del mundo, en sentido espiritual. Horacio Alonso, nuestro recordado hermano, dice: el mundo atrae, y atrae con anestésicos. Esos remedios que se toman para amortiguar los dolores. El mundo es atraído con esos anestésicos que le hacen olvidar por un rato sus problemas, su desaliento, su desesperanza. Y muchas veces el creyente es atraído de la misma forma, porque esos anestésicos llenan un corazón que está vacío de Dios, vacío de su palabra, vacío de su presencia. ¿Por qué los fines de semana los cines, los teatros, los boliches, los estadios de deportes y otros lugares semejantes se llenan de personas? ¿Por qué? Porque buscan distracción, despejar sus mentes de sus problemas. Aún la televisión o el Netflix o cosas semejantes llenan el corazón del mundo para anestesiarles de su vacío interior. Lo peor es que los cristianos busquemos esas cosas. Yo no estoy juzgando si ver televisión o alguna película, de las pocas que podemos ver, muy pocas, sea esencialmente malo. Lo malo es cuando la mayor parte de nuestro tiempo está destinado a esas cosas, cuando son prioridad en nuestra vida, en vez de dedicar el tiempo necesario al estudio de la palabra, a la oración, a la comunión con Dios y su pueblo, al testimonio, al servicio al Señor. ¿Quiere saber si usted está tomando la forma del mundo? Pregúntese cuántas horas dedica a ver televisión o películas o lo que sea. Y cuántas a la lectura, memorización, meditación y estudio de la palabra de Dios en espíritu de oración. Pregúnteselo hoy, hermano, hermana querida. Es peligroso que esto sea así. Alguien dijo: un creyente está en peligro cuando no sabe que está en peligro. Usted recuerda a Sansón, ¿verdad? Estaba jugando con el mundo y no sabía que Dios se había apartado de él. Por cierto, Dios no se apartará de nosotros, pero nosotros podemos apartarnos de Dios y vivir nuestra vida en conformidad con el mundo, tomando la forma del mundo. Conocemos ciertos animales como el camaleón o el pulpo y otros que se camuflan tomando la forma del ambiente que les rodea. Se identifican de tal manera que pasan desapercibidos. Eso es tomar la forma. Ser tan parecidos que no hay forma de distinguir la diferencia entre un creyente y alguien que no lo es, alguien que es del mundo. En 1 Juan, el apóstol habla de lo que es el mundo. Y usted recuerda en el capítulo 2 cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí Juan nos habla de las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas? Muchas veces son lugares, son estilos, son modas, etc. Pero otras veces, y esto es lo más peligroso, son conceptos mundanos, tendencias mundanas, formas de pensar mundanas. Y esto muchas veces se nos pega en nuestra mente y en nuestra vida. El mundo piensa y actúa, como dice la canción, a su manera. A veces oímos: hacelo a tu manera, viví tu vida, si te gusta, solo hacelo, rehacé tu vida. Estamos oyendo conceptos mundanos
que muchas veces se pegan en la mente y en la forma de expresarse del cristiano. Claro, no todo en el mundo es malo o inmoral. Hay cosas hasta que son razonables. Pero cuando algo ocupa la mente, el tiempo en el creyente, esa mente, ese tiempo que debe ser dedicado para las cosas de Dios, para las cosas del Señor, cuando esos principios guían nuestra vida, nuestra conducta, son principios mundanos, y eso es el mundo, y nos amolda a su criterio. A veces somos como esa cera líquida y caliente, nos amoldamos a los conceptos mundanos. Pero no debemos permitir que el mundo maneje la agenda de nuestra vida. No debemos permitir que nos indique cómo tenemos que ser y qué tenemos que hacer. Pablo dice en Efesios capítulo 2 y versículos 1 al 3, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice Pablo, también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Fíjese, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. En Gálatas 1 agrega este concepto, que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Hermanos queridos, no tomemos la forma del mundo. Segunda cosa importante en este versículo es transformaos, la palabra central. La palabra transformación en el original es conocida en nuestra lengua como metamorfosis. Metamorfosis, por ejemplo, se llama a ese proceso que transforma una antipática oruga en una agradable, preciosa mariposa multicolor. En nuestro versículo significa un cambio interno que se manifiesta en el interior de la persona. Fíjese que es la misma palabra que en Mateo capítulo 17 y versículo 2 se refiere a la transfiguración de Jesús sobre el monte en presencia de sus discípulos. La apariencia externa de aquel hombre de Galilea, de aquel maestro de Nazaret, de aquel varón de dolores durante su humillación, fue cambiada por la irradiación de la gloria de su esencia divina que se hizo visible ante ellos. Como si se corriera o se descorriera el velo que le cubría, sus discípulos contemplaron su rostro como el sol en su fuerza y sus vestidos blancos como la luz. Pablo entonces le está diciendo a los cristianos en Roma que cambien la apariencia externa de su naturaleza caída, en otras palabras, la forma de pensar, de sentir, de vivir que corresponde a su vida antes de ser de Cristo, por la forma de pensar, de sentir y de vivir correspondiente a la naturaleza regenerada, a la naturaleza divina de la cual fueron hechos partícipes cuando creyeron. Y eso también nos lo pide a nosotros. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esta transformación no es un acto de la voluntad humana. Tampoco es el resultado de proponérselo, de sentir deseos de hacerlo o inclusive de realizar esfuerzos personales por más ambiciosos que sean. Tampoco es cambiar algunas cosas, algunas formas en nuestra conducta. Eso podría llegar a ser lo que Pablo en 2 Timoteo 3:5 le llama una apariencia de piedad. No es eso. Lo que nos pide Dios en este versículo no es un mero reformarse, sino una verdadera transformación interna. Y no es una crisis, sino un verdadero proceso progresivo y espiritual. La senda de los justos es como la luz de la aurora, dice la Biblia, que va en aumento hasta que el día es perfecto. F.F. Bruce, ese gran expositor de la Biblia, lo expresa así: no sigan viviendo según la forma externa
del orden presente de este mundo. Lo que se requiere de ustedes es una transfiguración total. Y eso se efectuará si sus mentes reciben una nueva potencia directora que les capacitará para reconocer la voluntad de Dios, obedeciéndola con deleite, puesto que su voluntad abarca todo lo que es bueno y perfecto, todo lo que le agrada a Él. No sigan viviendo según la forma externa del presente mundo. Lo que se requiere de ustedes es una transfiguración total. Notemos que el verbo transformaos, que leemos en este versículo nuestro, tal como figura, está expresado en imperativo y en voz pasiva. Así que realmente se debería leer así. Es un imperativo, pero además en voz pasiva. Permitid ser transformados continuamente. ¿Entiende, hermano? Esta es una acción del Espíritu Santo obrando en nosotros los creyentes, pero es nuestra responsabilidad, no la de Él, no la de Dios, el permitirlo. Permitid ser transformados continuamente. Es un proceso continuo de transformación. Lo mismo aparece en Efesios capítulo 4, versículo 22-23, donde se nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, lo externo, lo que se parece al mundo, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojarse del viejo hombre entonces equivale a lo que leímos en Romanos 12, no conformarse a este siglo. Despojaos. Renovarse no está en voz media, lo cual indicaría que es posible que el creyente se renueve a sí mismo por un esfuerzo personal. Está en voz pasiva otra vez. O sea, permitid ser renovados continuamente. Lo mismo que en el versículo 2 de Romanos capítulo 12. Es decir, dejarse renovar sin oponer resistencia. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debe ser un deseo y una renovación constante porque, fíjese, alguien dijo, el peligro del sacrificio vivo es que se puede escapar del altar. Los sacrificios muertos no se escapaban, pero los vivos se pueden escapar y nosotros somos sacrificio vivo. Pero además dice, en el espíritu de vuestra mente, y esto indica el ser íntimo del creyente, su íntima personalidad. Esto es muy digno de considerar. Dios me pide que le permita, a través de la acción del Espíritu Santo, el ser transformado en un proceso de cada día en forma continua y permanente. Lo voy a repetir otra vez. Dios me pide, Dios le pide a usted, hermano querido, hermana querida, que le permita a través de la acción del Espíritu Santo que vive en nosotros, el ser transformado en un proceso de cada día en forma continua y permanente. El tema es cuándo empezará ese proceso. Ojalá sea hoy. Ahora, ¿cómo es posible para mí y para usted permitir esa transfiguración? La respuesta nos la da este mismo versículo. Transformaos, ¿por qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente. Entonces yo tengo que saber, usted tiene que saber, cómo se renueva la mente, ya que haciéndolo me va a permitir esa transformación que Dios me pide. Pensemos un momentito entonces en esto, la renovación de la mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? La mente es toda nuestra vida consciente, los pensamientos, la conciencia, el raciocinio, la memoria,
la imaginación, la sensibilidad, los sentimientos, los gustos y las preferencias y hasta la voluntad. Todo eso, tal vez mucho más, podría estar en este concepto de la mente. ¿Cómo es la mente de las personas del mundo? ¿Cómo era nuestra mente antes de conocer a Cristo? Bueno, Pablo nos lo dice en Efesios capítulo 4, verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Andar es desplegar la conducta. Que andan en la vanidad de su mente, una mente vacía, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Un escritor, entre otros libros de la Epístola a los Romanos, Newell, dice, todo esto que desde la caída de Adán está naturalmente bajo la influencia y potestad de la carne pecaminosa y que debe ser manejada por el Espíritu Santo después de nuestra regeneración. Y agrega, hasta la memoria debe limpiarse de todos sus inmundos recuerdos pecaminosos. Es posible que en su mente y en la mía haya recuerdos de inmundos pecados en nuestra vida. Hasta eso tiene que ser renovado, dejado a un lado para vivir una vida para Dios. Entonces, ¿con qué se renueva la mente? Al menos, déjeme explicarlo con 3 cosas. Primero, orientando la mente hacia las cosas de arriba. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El sentido de poner la mira es orientar la mente hacia algo. Mi mente siempre está orientada hacia algún lugar, o hacia las cosas de abajo o hacia las cosas de arriba. La pregunta es, ¿hacia dónde está orientada? ¿Cuáles son mis intereses, mis preocupaciones, mis objetivos, mis planes, mis propósitos? En todo caso, mis prioridades en la vida. ¿Son las cosas de abajo o son las cosas de arriba? Pero además, la pregunta es, ¿quién dirige mi mente? ¿Quién la controla? Dios quiere tener las riendas y el freno de mi vida, de su vida. Es la tarea del Espíritu Santo. Controlar mi mente, renovarla y con ello controlar mi vida. Pero hermano, soy yo, es usted, los que tenemos que darle lugar para hacerlo. Es toda una lucha, es todo un combate en mi ser. Y como alguien dijo, hay una guerra y el campo de batalla es tu mente. Pero déjame decirte que hay una buena noticia. Dios está de tu lado. Orientar la mente hacia las cosas de arriba. Segunda cosa, ¿con qué se renueva la mente? Con la palabra de Dios. Miremos otra vez el Salmo 1. Bienaventurado el varón que, dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Viva es viviente, es decir, da vida. Es una palabra que actúa en nuestra mente, que la renueva, que la transforma. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en el Salmo 119, por citar solamente algunas escrituras, que está dedicado, usted sabe, todo su contenido a exaltar la palabra de Dios, dice 8 veces, vivifícame con tu palabra, o en términos semejantes. Vivifícame, dame vida con tu palabra. Por medio de la palabra, Dios produce en nosotros una mente espiritual, una mente renovada. Y la tercera cosa, orientar nuestra mente hacia las cosas de arriba. Leer la palabra de Dios. Y en tercer lugar,
por medio de la acción del Espíritu Santo. Leo 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, fíjese, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es vida. Y lo que quiere hacer el Espíritu Santo es, mirando al Señor a través de la palabra, aun cuando sea todavía una mirada imperfecta hasta que estemos con Él, seamos transformados de gloria en gloria, es decir, que cada vez nos parezcamos más y más al Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, en el creyente la renovación no tiene límite de edad. Usted no me puede decir, mire, yo hace tantos años soy del Señor, ahora... No, hermano, siempre es tiempo de renovación espiritual. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tengamos en cuenta que si el mundo controla nuestra mente, somos conformados. Pero si el Espíritu de Dios la controla, somos transformados. No conformados, sino transformados. Y el Espíritu Santo la llena, y este sería un tema maravilloso para estudiar, es cuando somos llenos de Él, plenitud del Espíritu Santo. No conformarse al mundo, transformarse por medio de la renovación de la mente. ¿Cuál es el resultado? Nuestro versículo lo dice y también daría para otra conferencia. Recién, cuando permito al Espíritu renovar mi mente, ella se puede adaptar a la voluntad de Dios. La nueva mentalidad es la que permite ajustarse a las demandas de Dios al conocerlas. Por eso el versículo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo habla de aquel hombre natural que no entiende las cosas de Dios, pero que el espiritual sí entiende todas las cosas. Y entonces termina aquel versículo diciendo, y esto por eso podemos conocer la voluntad de Dios. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Déjeme decirle que la voluntad de Dios, aquello que podemos comprobar cuando tenemos una mente renovada, no antes. La voluntad de Dios es todo lo que haríamos si pudiéramos ver el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta, aun cuando no la comprendamos totalmente. Querido hermano, querida hermana, que el Señor nos ayude a considerar sus grandes misericordias para nosotros, de modo tal que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio y lejos de tomar la forma de esta época que vivimos. Permitamos ser continuamente transformados por el poder del Espíritu Santo con la renovación de nuestra mente, para que al fin podamos comprobar la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros. Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien, concluimos de esta manera la reunión. Si Dios quiere, las próximas actividades son mañana, sábado, 18:30 horas, los adolescentes se reúnen, y el próximo domingo, a partir de las 10:30 de la mañana, todos juntos en la reunión de adoración y predicación del Evangelio. Saben ustedes que estamos entrando en el 60 aniversario de la Iglesia. Pensábamos quizás celebrarlo de una manera distinta, pero nos toca así
es como Dios nos los permite hacer. Pero vamos a tratar de interactuar y participar todos juntos. Vamos a ver ahora un video que estuvo circulando en los días anteriores sobre algo que tenemos que hacer para poder encontrarnos de una manera virtual, todos juntos en esta celebración. Lo vemos ahora y no se olviden de participar, porque si no, se van a quedar afuera. Tenemos también las placas, recordatorios de las distintas actividades. Si Dios quiere, nos reunimos todos juntos el próximo domingo, 10:30 de la mañana. Buenas noches, que Dios les bendiga. Muy, pero muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, querido hermano, querida hermana de la Iglesia Vicente López. Se viene el aniversario de nuestra iglesia, vamos a cumplir años y queremos preparar algo muy especial. Para eso necesitamos de tu aporte. ¿Qué es lo que queremos hacer? Compartir todos juntos un video, una canción. Y para eso necesitamos de tu ayuda. Vamos a necesitar que te filmes, ¿sí? Si hay algo que aprendimos a hacer en esta cuarentena es hablar a través de la cámara. Te vamos a mandar la canción que vamos a cantar. La canción se llama La Bendición. Para esto es necesario hacer lo siguiente. Vamos a reproducir la canción en otro dispositivo que no sea el celular con que nos vamos a filmar. Yo en este caso tengo una tablet. Si no, puede ser un celu o una compu. Vamos a recordarte que para filmar vamos a usar el celular apaisado, ¿sí? Así en horizontal. Si querés puedes usar el modo selfie de tu celu con la cámara frontal. Dios te mire con agrado y te dé paz. Una vez que te grabaste el videito, nos lo envías al grupo de multimedia. Puede ser por WhatsApp, por teléfono o también un mail al mail de la iglesia icbtl@gmail.com. Tenemos fecha límite para hacer esto, así que mandalo antes de la fecha límite para que nos dé el tiempo para editar todos estos videos y poder así disfrutarlos en la reunión central del aniversario. Te dejamos ahora el video con la letra y la música para que puedas cantar y filmarte y después nos envías el video. Desde ya te agradecemos tu colaboración. Queremos que a través de esto seas parte también de la reunión especial del aniversario de nuestra iglesia en calle Vicente López. Te mando un fuerte abrazo, que estés bien, querido hermano, querida hermana. Nos estamos viendo pronto. Chao. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con
gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría.